La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó ayer Aristas 2023, el informe de resultados de tercero y sexto de educación primaria. Busca dar cuenta, dice el informe, en qué medida el sistema educativo alcanza los logros que se propone en tercero y sexto de educación primaria y en noveno de educación media. Se aplica cada 3 años en muestras representativas a nivel nacional. Estos informes que se presentaron en las últimas horas tienen varias comparaciones. La primera es, o varios análisis mejor dicho. La primera es el informe en sí mismo, qué es lo que dice el informe. Luego una comparación con años anteriores. Y una tercera eventualmente es comparar los resultados de Aristas 2023 con los logros o metas que se había fijado la propia Administración Nacional de Educación Pública. Sobre esos 3 temas va a girar la entrevista que vamos a comenzar ahora con Carmen Areche, que es directora técnica del área justamente de evaluación técnica del INED, que presentó justamente el reporte en las últimas horas. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora Areche, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos y por acompañarnos aquí. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto tenerla aquí en los estudios. Vamos, como hacemos siempre, sobre todo cuando estos informes se presentan con cierta periodicidad, digamos, recordarle a la gente qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y cuáles son los fines que tiene. Perfecto. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se crea por ley en el 2008 con el acuerdo de todos los partidos políticos en el entendido de que es importante tener una evaluación externa de la educación. Entonces, justamente los fines del instituto son esos, es evaluar las acciones, la política educativa, el sistema educativo, y para ello, por ley, el instituto tiene, uno de sus cometidos es presentar cada 2 años el informe del estado de la educación, que no es ¿sí? Eso lo venimos haciendo regularmente cada 2 años, y además, a partir de 2016, el instituto se ha hecho cargo de lo que son las evaluaciones nacionales de aprendizaje. Eso es Aristas, que es lo que presentamos ayer, que la primera la hicimos en 2017, o sea que en primaria 2017, 2020, 2023, que son la comparación entre años que tú mencionabas. Después también lo hacemos en tercero de educación media, en noveno, ¿sí? Y después, por otro lado, uno de los cometidos importantes también que tiene el instituto es hacer el seguimiento y dar cuenta de en qué grado se cumplen o no las metas que establecen los distintos gobiernos. Entonces, nosotros tenemos en la página del INED, es con 2 E, INEED, para quien quiera entrar y interiorizarse un poco más. Allí encuentran el mirador educativo. Esa es una herramienta que está estructurada justamente por preguntas de política, por indicadores, por dimensiones, y permite el seguimiento de distintos indicadores y dar cuenta del cumplimiento de las metas. Doctora, entonces el INED no dice está bien o está mal ir por este camino, sino que evalúa el resultado del camino trazado por las autoridades. Sí, exacto. A ver, nosotros como organismo evaluador externo lo que hacemos es dar cuenta de los logros que se alcanzan, ¿sí? Hay ahí una descripción de una situación. Después, por supuesto, evaluar, siempre hay como una discusión, digamos, o está presente, que evaluar también implica emitir juicios valorativos. Entonces eso, si bien el instituto no necesariamente recomienda o tiene que hacer recomendaciones, sí puede o incluso menciona algunos aspectos que salen claramente de los datos en donde parecería que le están hablando a la política educativa, ¿no? Claro. Le están diciendo, bueno, miren, por acá hay una pista importante. Y eso es justamente el valor, porque es en donde el instituto es útil a la política educativa,
¿sí? No solo a la sociedad, para conocer, ¿no? a las familias de quienes mandan sus hijos a la escuela o a la educación media, sino en la utilidad de la información para que la política justamente se diseñe, se realice, se piense en base a información, en base a lo que sabemos de lo que está pasando. El día pasado conversábamos con Diego Aboal, el director del Instituto Nacional de Estadística, y el análisis que él hacía de los datos que presentó el censo es: nosotros hacemos una muestra censal, recuperamos una cantidad de datos y se lo entregamos a la política para que la política tome decisiones en relación a información recabada y ponderada por el instituto. Sí. Podemos trazar una paralela de alguna manera entre lo que hace el INE para la política y lo que hace el INED para la política educativa en este caso. Exactamente. Recabar información, decirles esta es la realidad, hay algunas pistas, bueno, ahora en todo caso resuelvan ustedes, digamos. Exactamente. Bien. Doctora, mencionamos cuáles son los tipos de informe que realiza el INED desde que está en funcionamiento. Este que vamos a conversar hoy es Aristas. Sí. ¿Qué es Aristas? Aristas es la evaluación nacional del sistema educativo. ¿Por qué hago énfasis en nacional? Y acá seguramente muchas de las personas que están escuchando hayan oído hablar de PISA, ¿no? PISA es un poco lo que popularizó la evaluación educativa, ¿no? Entonces, PISA lo que nos dice es, bueno, cómo está Uruguay, qué desempeños tienen los estudiantes en relación a un marco, por ejemplo, se mide matemática, pero qué se mide en matemática no está definido por el currículum de Uruguay, está definido por definiciones que toma la OECD, que es quien desarrolla PISA. En cambio, una evaluación nacional, que en general todos los países tienen, tanto las internacionales como las nacionales, lo que hacen es dar cuenta de los logros, para hacer con el ejemplo en matemática, en relación al currículum del país. Entonces, Aristas lo que toma como referencia es el currículum de Uruguay, ¿sí? Respecto a lo que la ANEP dice que tienen que saber hacer los estudiantes en tercero, en sexto y en noveno, para informar sobre eso. Y por eso es que es una evaluación del sistema educativo, ¿verdad? Se plantea que sepan ciertos aspectos, bueno, ¿los alcanzan, no los alcanzan? ¿Qué porcentaje los alcanzan? Doctora, ¿cada cuánto tiempo se presenta Aristas? Cada 3 años. Es la realización de los informes. ¿Y este informe que se presentó ayer, febrero de 2025, correspondía a que se presentara en 2024? Este informe, nosotros, el momento en el que se presentan los informes son decisiones de la comisión directiva del INED, ¿sí? No es una decisión técnica. El informe nosotros lo trabajamos durante el año pasado y bueno... ¿Y en qué momento estaba en condiciones de ser presentado? Independientemente de lo que resolviera la comisión directiva. Lo que sucede es que las decisiones que toma la comisión directiva afectan el trabajo técnico, afectan en el buen sentido, porque nosotros no solamente hacemos Aristas, hacemos muchísimos estudios más. Entonces, según el plazo que se maneje, también es si nosotros focalizamos en el área técnica todo el tiempo en poder sacar rápido un informe, como hicimos, por ejemplo, en 2020, o decimos, bueno, podemos tener más tiempo y en ese caso, porque de hecho, considerando que se presentaba en esta fecha, terminamos de hacer los últimos ajustes de edición y diseño hace poquito, ¿verdad? Le hacía esta pregunta, doctora, porque hoy en el diario El País, en la portada, dice: el presidente de la ANEP, Juan Gavito, cuestionó la presentación del informe de pruebas Aristas primaria 2023 que midió los desempeños en lectura y matemática en tercero y sexto de primaria. Nos están, esto entrecomillado lo que viene ahora, nos están dando ahora en 2025 lo que se midió en 2023, expresó. Vuelvo a las comillas. Un informe de esta magnitud que no tome en cuenta la pandemia, me parece que es un informe flechado, remató allí Gavito haciendo estas dos consideraciones. Por eso le preguntaba con respecto al tema del tiempo y de cuándo se presenta y si este informe debe presentarse en el 24, pleno año electoral, o se esperaba hasta ahora el 25, digamos.
Claro, estas, como decía recién, son aspectos que maneja el orden político del instituto, ¿sí? No son decisiones que toma el área técnica. Entonces, y justamente eso es lo que se refleja en este caso. De todas maneras, nosotros cuando uno compara, por ejemplo, cuando se aplica PISA y cuándo están los resultados, pasa bastante tiempo, ¿sí? No es común, como hizo el instituto, que en 2020 los resultados estuvieran enseguida. Por lo general se demora muchísimo más, ¿no? Nosotros en ese caso, al contrario de lo que comentaba recién, nos pusimos todas nuestras fuerzas a poder sacarlo cuanto antes para que la política tuviera esa información lo antes posible, ¿verdad? Doctora Areche, ¿cuál es la característica de la muestra que se realiza para realizar el informe de aristas? ¿A quién se evalúa y de qué forma? Bien, nosotros en Aristas hacemos una muestra que es representativa a nivel nacional. Es importante en esto que quede claro que hay tanto escuelas públicas como privadas, ¿sí? O sea, por eso también es la evaluación nacional, ¿sí? Tenemos a una muestra que representa a todos los estudiantes del país, de tercero y de sexto, ¿sí? Tú me preguntabas también cómo se realiza. Sí. Nosotros lo que hacemos... La prueba se aplica online, ¿sí? Cada estudiante tiene una computadora para realizarla. En los casos en que eso no está disponible, CEIBAL nos apoya para complementar los casos que falten. Se refuerza también la conectividad para que no haya inconvenientes. Y nosotros organizamos el trabajo en 2 etapas, una antes de ir al campo, se dice, ¿no? Cuando uno va a levantar los datos, en donde tenemos un trabajo intenso con las escuelas para planificar de la mejor manera, en qué fechas les queda bien, claro, digamos, ese tipo de cosas, porque esto implica 2 días hacer la evaluación, y tenemos un equipo de aplicadores, les llamamos, que digamos vienen a ser como los encuestadores, por decirlo de alguna manera, que son muy importantes porque lo que dan garantías es de que es justamente una evaluación externa y estandarizada, en donde la función principal es buscar que en todos lados se aplique de la misma manera, ¿sí? O sea, si la prueba tiene que durar, está establecido, la prueba de matemática máximo 40 minutos, por decir algo, bueno, no puede haber alguna escuela en donde tengan más de 40 minutos. O los 40 minutos, bueno, se busca justamente garantizar condiciones homogéneas de aplicación en todo el país. Y eso es lo que le da también validez, porque si no, no podríamos comparar. ¿Sí? Y aplicamos pruebas de lectura y de matemática. ¿Sí? Ahora podemos conversar un poco qué es lo que miden. Sí. Aplicamos también cuestionarios a los maestros de clase de los estudiantes porque no necesariamente aplicamos las pruebas en todos los grupos de terceros de una escuela, por ejemplo, no pueden salir algunos sorteados y otros no. Entonces es el maestro de la clase evaluada. Después también contesta el director, el cuestionario. Contestan los propios estudiantes sobre distintos aspectos, por ejemplo, vinculares y de cuestiones también de sus preferencias, por ejemplo, hasta qué año esperan estudiar, ¿no? Y en el caso de primaria también contestan las familias. Eso es muy importante, porque nos permite tener información robusta sobre, por ejemplo, en media no podemos hacer esto porque hicimos la prueba, tenemos una tasa de respuesta muy baja. En media es más difícil que el alumno vaya con el cuestionario, le pida a sus referentes que lo completen y que al otro día lo traiga de vuelta. Claro. En primaria eso funciona muy bien y eso, por lo tanto, nos aporta buena información. Hago la misma aclaración que ayer. Le pido disculpas a usted y a la audiencia que nos está escuchando por el ruido del taladro que tenemos en la edificación de al lado, que a veces para mantener una charla puede hasta desconcentrar bastante. Le pido disculpas. No hay problema. Usted lo mencionaba hacia el pasar, pero quiero detenerme en un detalle. El informe señala que participaron 233 centros, 359 grupos de tercero y 348 de sexto, 7.186 alumnos de tercero y 7.218 de sexto. Pero después agrega 869 alumnos de tercero, el 11%,
y 685 de sexto, el 8,6%, fueron identificados con necesidades educativas específicas. Se excluyen del análisis de desempeños, pero son parte de la muestra efectiva y se incluyen en los análisis de contexto. ¿Nos aclara qué quiere decir esto en particular? Con muchísimo gusto, la verdad me agradezco la pregunta porque es un tema sustantivo. También a partir de cambios, digamos, en la legislación, ¿no? Antes los estudiantes con necesidades educativas específicas iban a escuelas especiales, ¿sí? Eso cambió y se propone que vayan a escuelas comunes. Se espera que vayan a escuelas comunes y lo que nosotros encontramos con Aristas es que esa inclusión efectivamente se está dando y es cada vez mayor. Eso es un dato muy positivo, digamos, ¿no? Estos temas nosotros también los hemos trabajado mucho, sobre todo en articulación con UNICEF. También quien esté interesado, en la página del instituto hay varias publicaciones sobre estos aspectos. Ahora, ¿qué sucede? Las pruebas Aristas, como señalábamos recién, son pruebas estandarizadas, ¿sí? Son pruebas, por lo general, la mayor parte de las preguntas son preguntas de múltiple opción. De todas maneras, ahora estamos incorporando otros tipos de ítems que nos permiten medir mejor lo que queremos medir, pero no tienen, que yo lo explicaba ayer en la presentación, adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? Un estudiante que tenga, por plantear un ejemplo, discalculia, ¿sí? Bueno, nosotros no podemos hacer la inferencia de que a ese estudiante se lo puede evaluar y que es el resultado igualmente válido y justo para él con la misma prueba en relación a otro estudiante que no tenga esa situación, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso es que nosotros explicitamos la limitación de las pruebas y señalamos esto. De todas maneras, a estos estudiantes, que son en torno, como dice allí, a un 10% y que ha ido creciendo en el tiempo, eso también es importante mencionarlo, nosotros sí los consideramos en todo lo que es análisis de la información de contexto. Claro. Sí, porque sin duda hacen a lo educativo, ¿no? De hecho, por ejemplo, es uno de los desafíos que plantean los docentes. Hemos visto en múltiples informes para los docentes, es un desafío enseñar en grupos tan heterogéneos, ¿no? Claro. Y también contar con la preparación necesaria para los distintos tipos de situaciones que puedan enfrentar en la clase. Entonces, para el INED, desde hace años, este es un tema sustantivo. Nosotros lo pusimos arriba de la mesa desde nuestros primeros informes y lo que nos parece muy, muy necesario es justamente poder avanzar como Instituto de Evaluación en esta adaptación de las pruebas, ¿sí? Claro. Hemos dado varios pasos, son pasos difíciles, son pasos costosos y bueno, por suerte hemos tenido el apoyo de UNICEF en varios casos y ahora presentamos un proyecto de investigación a la ANI, esperamos también ver ese resultado para poder seguir caminando en este sentido. Bien, doctora, también lo mencionó así al pasar, lectura y matemática. Sí. ¿Por qué esas dos consideraciones? Bien, lectura y matemática es lo que, digamos, son las áreas básicas, podemos decir, que se espera que la escuela le aporte al alumno, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, es como la opción por defecto, digamos así, que uno, lo primero que va a evaluar, ¿no? Ahora, hay otros aspectos que cada vez se vuelven más relevantes, ¿no? Por ejemplo, ciencias, por ejemplo, escritura, ¿sí? Por ejemplo, pensamiento computacional, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque nosotros no las estemos evaluando que no son importantes, simplemente lo que quiere decir es que el INED empezó por esto, necesita de más recursos para poder incorporar más áreas de las cuales dar cuenta.
Doctora, mencionábamos en la introducción al reportaje que estos datos que presentó Aristas ayer se pueden leer de varias formas. Una primera es una evaluación de los propios datos en sí mismos, digamos. Otro es comparar la evolución que han tenido estos datos en función de los propios informes que ha realizado el INED. Y otra forma de analizarlos, de evaluarlos o de mensurarlos es con respecto a los estándares que se fijó la propia Administración Nacional de Educación Pública. Pero el primero, usted decía recién, el contexto, y el contexto es fundamental para entender cuáles pueden ser eventualmente los resultados. Y eso está recogido ni bien comienza el informe con respecto al tema de la segmentación socioeconómica y de inequidad, que es un concepto que atraviesa todo el informe, digamos. Y allí hay un dato que es fundamental, donde se señala que uno de cada 5 niños en edad de asistir a educación primaria vive en situación de pobreza. O sea, el 20% de los chicos que van justamente a o tienen edad de asistir a educación primaria viven en situación de pobreza. ¿Eso tiene una correlación con los resultados que vemos después? Sin duda. En primer lugar, simplemente a modo de detalle, ese es un dato que surge del INE, ¿no?, que tú mencionabas anteriormente. No es un dato que genere el INED, ¿verdad? Nosotros lo ponemos arriba de la mesa, lo presentamos para justamente que se entienda cabalmente cuál es el desafío del sistema educativo, ¿no? Entonces, hay, como tú decías, un 20% viene a ser de los niños que van a la escuela, que viven en hogares que son pobres. Ahora, respecto a lo que tú planteabas de segmentación o segregación en el sistema educativo respecto al contexto socioeconómico y cultural de los centros, justamente esto es algo que está muy presente en Uruguay, que hago este énfasis de muy presente porque claramente cuando miramos los distintos tipos de escuelas, las diferencias son muy grandes en la población que asiste a cada una, ¿sí? Las escuelas Aprender son las que tienen el mayor porcentaje de niños en escuelas de contextos muy desfavorables, mientras que, por ejemplo, las escuelas públicas es un 30% que está en contextos favorable o muy favorable, mientras que en las privadas es el 100%. Y de hecho, la gran mayoría es en el muy favorable. Aún entre las escuelas públicas hay diferencias. Por ejemplo, las de práctica tienen una composición socioeconómica y cultural más favorable que las de Aprender, ¿sí? Las de tiempo completo es más heterogénea, si se quiere, ¿sí? Y las urbanas comunes también. Entonces, esto, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Por un lado, porque hablar de distintos tipos de escuela es justamente hablar de distintos tipos de intervenciones educativas, ¿sí? De la política educativa. Una cosa es lo que la política educativa pretende que se haga, digo pretende porque, bueno, nunca se implementa exactamente igual que lo que está escrito en el papel, ¿no? En una escuela Aprender o en una escuela de tiempo completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, simplemente tiempos diferentes y demás. Ahora, lo importante que tú señalabas es el aspecto de cómo esto se vincula después con los logros. Y se vincula de una manera negativa. O sea, lo que vemos es que Uruguay es un país altamente inequitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los logros de los estudiantes de contextos bajos son claramente menores que los de contextos altos, ¿sí? Y esa diferencia es muy grande y está instalada en Uruguay desde que sabemos o que desde que en Uruguay se miden este tipo de cosas. La primera evaluación que se hizo, ¿sí?, en los 90 ya puso este tema arriba de la mesa y concluyó, como esperábamos, hay una alta relación entre el desempeño y el contexto. Entonces, y esto lo dan todas las evaluaciones, lo da Aristas, lo da PISA, lo da, como decía, las evaluaciones nacionales que se hicieron antes de que estuviera el INED, lo da también las evaluaciones de primaria internacionales en las que participamos, que se hacen en América Latina. Entonces, en esto no hay, digamos, dos maneras de interpretarlo o nada. Hay un consenso clarísimo, los resultados
uno mira la serie así en el largo plazo y bueno, tenemos una dificultad de logros bajos e inequitativos. ¿Sí? Entonces podríamos señalar, o una forma de verlo es que no solamente los resultados van a estar atados a si el colegio o el liceo es público o privado, sino al contexto del que venga el alumno, siendo que vaya a un colegio público o privado. Exactamente. De hecho, lo que estamos viendo en el informe no son los centros educativos privados los que tienen mejores resultados. Lo que sucede, si uno compara un promedio simple, público-privado, le va a dar más alto en el privado. ¿Pero por qué? Porque allí asisten estudiantes que vienen de hogares con altos niveles educativos de los padres, con buenos apoyos de recursos para estudiar en la casa, ¿sí? Con capital cultural, digamos, y económico más fortalecido que quienes provienen de contextos bajos. Entonces, no es un aspecto en este caso lo estamos viendo, de hecho, por ejemplo, en matemática, en sexto, son las escuelas de tiempo completo las que tienen mejores logros, no son las privadas, ¿sí? Y podemos ver que hay pocas diferencias en realidad, cuando se descuenta el efecto del contexto, no es el tipo de escuela lo que importa, ¿sí? Y eso también es un dato muy relevante para la política educativa, porque entonces lleva a, bueno, pero ¿qué estamos haciendo entonces en las escuelas? ¿Cómo mejoramos lo que sucede allí, verdad? Doctora, teniendo en cuenta que usted ha visto los resultados del informe que presentó ayer y también lo de los anteriores, ¿cómo compara lo visto ayer con respecto a las instancias medidas anteriormente? ¿Hubo una evolución, una involución? ¿Los resultados son más auspiciosos, más tranquilizadores, más preocupantes? ¿Cómo los caracteriza? En términos generales diría que los resultados son los mismos. ¿Sí? Que lo que estamos viendo es un mantenimiento de la situación. ¿Me permite decir que entonces, lo digo yo, no que lo diga usted, si son los mismos resultados son malos? Sí. Porque si los mismos años vamos teniendo lecturas similares, la oscilación es baja, pero hay más inversión, se cambian cuestiones de la currícula, se intenta apoyar más y el tiempo va pasando, quiere decir que el resultado es malo. Sí, acá simplemente de acuerdo con eso y también cuando decía que esto ya lo sabemos desde principios de los 90, es justamente Uruguay tiene resultados malos e inequitativos desde el principio de los 90, sabemos esto, y la situación se mantiene prácticamente incambiada, ¿sí? Eso es doloroso, digamos, pero es lo que encontramos. Un aspecto que me importa señalar y quiero que quede muy claro, porque tú hablabas de la currícula, en este caso, al haberse aplicado la prueba a fines de 2023, todavía no estaba en funcionamiento el nuevo currículum, ¿sí? Esto es en base a lo que era el diseño curricular anterior. Simplemente aclarar eso. Ahora, profundicemos un poco más en el concepto, en todo caso, entonces, de qué es lo que veo ahora de lo que vio en etapas anteriores. Ahí está. En términos generales, lo que se ve es lo mismo. Uruguay siempre presenta esta fuerte relación de los resultados educativos con el contexto. Y eso es un desafío muy importante porque, de hecho, incluso hasta trasciende a la política educativa. O sea, los padres tienden a mandar a sus hijos a la escuela que le queda cerca, ¿no? Eso genera, en la medida en que hay segregación territorial, ¿sí? Termina reflejándose también en una segregación escolar, que no es que la escuela segregue intencionalmente, pero terminamos teniendo centros educativos que son homogéneamente de contexto bajo u homogéneamente de contexto alto. Y eso, allí los alumnos pierden la oportunidad de aprender de otros, ¿no? El efecto pares. Esto en Uruguay, digamos, es muy reducido, es muy importante. Por ejemplo, sería, considero, y acá yendo a lo que decíamos al principio, qué tanto uno puede sugerir o no, deseable que hubiera mayor heterogeneidad socioeconómica y cultural adentro de las escuelas, ¿sí? No estar solo con compañeros que son muy parecidos a uno mismo, digamos, porque eso
genera oportunidades de aprender también, ¿no? Bueno, y en esto que tú me decías, para complementar este panorama, lo que vemos en 2023, o sea, haciendo mucho foco en esta última medición, en tercer año hubo un pequeño aumento del puntaje promedio, ¿sí? Y del porcentaje de estudiantes que están en los niveles más altos. Son pocos puntos porcentuales, pero es importante en un contexto en donde venimos diciendo, bueno, todo viene relativamente igual desde hace mucho tiempo, señalarlo, ¿sí? Esto sí se da en tercer año y allí se logran las metas que la ANEP se había propuesto respecto a reducir el porcentaje de alumnos que están por debajo del nivel 3, pero en sexto año no. En sexto año los resultados no cambian, ¿sí? Y se mantienen prácticamente iguales que antes. Y no se logran las metas, perdón. Ahí está. Aclaremos lo de los niveles, tal vez porque para el oyente eso no le pudo haber quedado claro, digamos. Tanto matemática como lectura se dividen en 5 niveles y se van estructurando los porcentajes en relación justamente a la evaluación que hace el INED. Acá lo tengo en blanco y negro, es más difícil leerlo, digamos, sí. Pero en estos 5 niveles, en el caso de 2023, acá se estructura justamente donde el nivel 1 es del 1,9%, digamos. Sí, en este caso lo que tú estás mirando son los datos de 2023 en matemáticas, ¿sí? De tercer año. Nosotros cómo definimos los niveles tienen que ver con, se toma en cuenta las distintas habilidades, digamos, que están puestas en juego y se identifican como, disculpen lo técnico de la expresión, pero como lugares de la escala de puntajes donde hay como un salto sustantivo que implica como un nivel de complejidad cognitiva, digamos, diferente. Entonces uno dice, bueno, hasta acá es un nivel de desempeño. Después acá hay otro nivel de desempeño, ¿no? Y claro, así es que se establecen estos 5 entre todos los puntajes posibles. En el informe, cada uno de estos niveles tiene una descripción muy detallada respecto a qué es lo que son capaces de hacer los alumnos en cada uno de ellos. Uruguay no tiene definidos estándares, ¿sí? El currículum, de hecho el último con la transformación curricular integral, avanzó en ese sentido, pero de todas maneras tampoco no hay definido un estándar en relación tampoco a una evaluación externa, menos. Entonces, lo que la ANEP se ha propuesto y nosotros utilizamos como referente son metas de aprendizaje, ¿no? En este periodo de gobierno que está terminando, la ANEP propuso metas de aprendizaje que implican bajar los porcentajes de alumnos que están en los niveles de desempeño inferiores, por debajo del nivel 3. O sea, y eso lo estableció tanto a partir de la evaluación nacional como también con PISA, ¿sí? Y bueno, lo que estamos viendo aquí es que alumnos por debajo del nivel 3, en tercero se alcanza la meta prevista, ¿sí? Por poquitos puntos, pero se alcanza. En cambio, en sexto no, ¿sí? Eso también, la diferencia no es muy importante, pero no se alcanzó la meta, ¿no? Entonces, lo importante de establecer o de hablar de niveles de desempeño es, yo creo, o sea, todos los que, no yo, sino los evaluadores, digamos, en esto hubo un cambio muy importante en la forma de medir hace muchos años, ¿no? Que antes, por ejemplo, las evaluaciones lo que hacían era, bueno, ¿cuántas preguntas contestaste bien? De 20, ¿cuántas contestaste bien? Bueno, 10, bueno, tenés un 50%. Ahora eso se hace de otra forma, ¿sí? ¿Y con qué objetivo? De informar mejor qué es lo que están haciendo los alumnos. Entonces, estos niveles tienen asociado una descripción de qué es lo que son capaces de hacer, qué es lo que están haciendo los alumnos. Y nosotros, a su vez, en el INED desarrollamos una herramienta que llamamos Aristas en Clase, que está colgada en la web, que está abierta, es disponible, de hecho, para cualquier persona, pero
el objetivo es que el docente de aula la pueda aplicar en su clase de manera autónoma, acá ya no con la lógica de evaluador externo y demás, sino como una herramienta para conocer cómo está su clase en relación a lo que son los logros del sistema educativo a nivel nacional. Y allí hay documentos que con la intención también de apoyar al docente, ¿sí?, que muestran la progresión del aprendizaje entre los distintos niveles asociado al diseño curricular. Entonces, esto es como uno de los aportes que Aristas hace, digamos, no solo a la política educativa, ¿no?, que uno piensa, bueno, a ver, el Codiceno, ¿no?, o los distintos, las distintas direcciones generales, sino también a los docentes, a los centros educativos, ¿verdad? Y allí este informe aporta información muy relevante que anteriormente ha sido difícil de encontrar, porque ¿qué sucede? Cuando tenemos un sistema educativo en donde el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales es tan grande, es muy difícil, digamos, para los datos estadísticos, aunque uno tenga muestras muy grandes y demás, poder identificar algo que sea propiamente educativo y que logre vencer, que siga explicando las diferencias en los resultados, aún después de que uno toma en cuenta las diferencias en el contexto. Lo que termina pasando en general es que el contexto, hablando mal y pronto, disculpen, se come todo. Explica todo. Exactamente. Entonces, este informe, y es uno de los realmente importantes aportes que ha hecho el INED al ámbito educativo, es el de poner arriba de la mesa la importancia de la educación en sí misma, del proceso de enseñanza, de lo que pasa adentro del aula, ¿no? Y lo que estamos viendo es que docentes que enseñan con mayor demanda cognitiva, ¿sí?, o sea, que no solamente dejan a sus estudiantes en lo que ya manejan o en los aspectos más sencillos, sino que los, digamos, los desafían, los desafían hacia cosas nuevas, hacia situaciones, problemas más complejas, donde ellos tienen que elaborar sus propios razonamientos y llegar a los resultados. Bueno, esto se asocia con mejores resultados, aún controlando el contexto y otro montón de cosas, ¿no? Entonces es muy importante. Sin duda, no es lo mismo, como decíamos, enseñar con prácticas de este tipo en contextos favorables o en contextos desfavorables. Entonces también hay que ver, y ahí sí el desafío es para la política educativa, cómo se apoya en contextos desfavorables para que los docentes realmente tengan la oportunidad de poder enseñar de esa manera. Claro. Me quedo con una reflexión de la respuesta anterior, doctora, que tiene que ver con lo importante y lo relevante que sigue siendo el apoyo en casa para continuar el proceso educativo, ¿no? Y cómo eso se refleja, por supuesto, el contexto socioeconómico es fundamental, digamos, ¿no? Queda dicho. Pero el apoyo de lo que ocurre en casa es fundamental para que el proceso continúe, digamos, ¿no? Sí. Nosotros lo que estamos dando cuenta en este informe hay dos aspectos. Unos que son los recursos educativos que tienen los alumnos en sus hogares, y otro, la supervisión parental, a grandes rasgos, digamos. En cuanto a los recursos educativos, lo que son como digamos, tener un espacio en el que estudiar, ¿no?, tener una silla en la que sentarse, poder tener un lugar donde guardar las cosas, lo que vemos es que se han deteriorado en todos los contextos socioeconómicos y culturales a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es un dato que surge de Aristas. Y por otro, respecto a la supervisión, y por supuesto están asociados al contexto, ¿no? Y respecto a la supervisión parental, lo que encontramos es que también a medida que aumenta el contexto es mayor la supervisión parental, ¿sí? Pero es interesante que cuando miramos como el conjunto de datos en relación a cuáles son los que explican los desempeños, ¿sí?, vemos que la supervisión parental tiene un efecto curioso, digamos. Es buena hasta cierto punto, ¿no? Nosotros ayer lo presentábamos con un más menos, y yo decía en la presentación, bueno, ahora vuelvo al más menos para explicarlo.
una supervisión parental, lo que encontramos pasa lo mismo, por ejemplo, con en qué medida el estudiante siente que se le da espacio a lo que dice, ¿no? Le llamamos la voz del estudiante. Bueno, hasta cierto punto se asocia positivamente con los resultados, pero llegado cierto nivel ya empieza a ser demasiado y ahí baja, ya es negativo para el aprendizaje. Acá, bueno, puede haber diversas hipótesis, ¿no? Uno dice, claro, bueno, tal vez es un padre que está al lado y le hace el trabajo él, por ejemplo, y el propio padre le quita, no estoy diciendo que esto sea lo común, pero exacto, simplemente... Puede pasar o puede ser una aplicación. Exactamente, ¿no? Doctora, en el cierre, le iba a preguntar por algunas claves, pero creo que quienes repasen el reportaje luego o quienes nos estén escuchando ahora han entendido varias de esas claves de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que habría que hacer, a dónde apuntar o cómo apuntar hacia ello. Pero quiero mencionar un aspecto más que ayer lo decía el señor Casciani cuando terminó la presentación allí en el Legislativo, con respecto al tema de las inasistencias, y que muchas se registran lunes y viernes, casualmente, digamos, ¿no? ¿Cuál es es una pregunta muy tonta. No. ¿Cuál es la importancia de ir a clase regularmente y no tener estos grados de inasistencia que interrumpan el proceso educativo? Bien, te agradezco la pregunta porque creo que el tema de las inasistencias va más allá de lo que a todos nos sale en esto que tú decías. Es una pregunta tonta porque decimos, bueno, claro, ir a la escuela es importante porque si no, no aprendo, lógicamente. Y en ese sentido es relevante y los resultados del informe muestran que quienes tienen más inasistencias les va peor. Eso está claro. Ahora, lo que planteamos en el informe es que el rol de la escuela, esto también es a nivel de hipótesis, ¿no? Pero hay evidencia previa que la sustenta, digamos, es que las asistencias a la escuela, el ir periódicamente, el tener el hábito de que a la escuela hay que ir, digamos, de alguna forma también está dando, permite o se vincula con aspectos que tienen que ver con el clima escolar, ¿no? Con establecer mejores vínculos con los compañeros, con también, no hemos hablado de las habilidades socioemocionales, pero bueno, lo miramos entre los estudiantes de sexto, también con mayores habilidades socioemocionales más fuertes, digamos. Entonces, lo que planteamos es la importancia de fortalecer la asistencia, no solo como oportunidad de aprender, sino también como oportunidad de mejora de todo aquello que hace al clima de aula, que en esta medición encontramos que se ha deteriorado, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez el trabajar fuertemente en reducir las inasistencias contribuya a una posible mejora del clima de aula y por lo tanto también a una mejora, como que tiene más de un canal, digamos, para contribuir a mejores resultados. Los informes, digamos, están publicados en la página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es INED, como decía la doctora, ineed.edu.uy. Yo no lo leí entero, son 425 páginas. Disculpe. Leí algunas, sí leí entero el resumen ejecutivo, que fue el que me imprimí además para la producción de la entrevista. Pero creo que es interesante leerlo completo porque nos da un perfil, una radiografía bien completa de esto que se está analizando en esta jornada, en esta instancia. Doctora Carmen Areche, directora técnica del INED, doctora porque es doctora en Sociología por la Universidad de la República y además, justamente, como decíamos, directora técnica del INED. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.